Ansu Fati, el joven que irrumpió en el fútbol mundial como un rayo de esperanza. Pero, ¿qué queda hoy de ese joven prodigio que deslumbró al mundo? ¿Cómo pasó de ser el heredero natural de Lionel Messi a una figura envuelta en dudas y frustraciones? Esta es la historia del ascenso y caída de un chico que todavía no ha mostrado nada de lo que se esperaba de él. Quedaos con nosotros para descubrir cómo pasó de ser la gran esperanza del Barça a convertirse en una pieza olvidada. Una historia que conmueve y deja un sabor agridulce. Es la historia de Ansu Fati, un chico que con solo 16 años deslumbró al mundo entero con su magia, talento y desparpajo. Pero antes de comenzar, os invito a que os suscribáis al canal y activéis la campanita para que no os perdáis todos los vídeos que tenemos preparados. Ansu Fati, un nombre que hace apenas unos años resonaba con fuerza en el mundo del fútbol. Hoy, su historia es una mezcla de esperanza, desilusión y preguntas sin respuesta. Hablamos de un jugador que, con solo 16 años, irrumpió en el primer equipo del Fútbol Club Barcelona y se convirtió en la mayor promesa de la Masía en la última década. Pero su trayectoria, que empezó como un cuento de hadas, tomó un giro inesperado que pocos pudieron prever. Nacido en Guinea-Bissau en 2002, Ansu llegó a España con su familia cuando tenía apenas 6 años. Creció en Herrera, un pequeño pueblo de Sevilla, donde su talento con el balón no pasó desapercibido. Desde muy joven, demostró tener una habilidad especial para el fútbol, lo que le llevó a formar parte de las categorías inferiores del Sevilla Fútbol Club. Pero el Barcelona, siempre atento a las futuras estrellas, lo fichó para la Masía cuando Ansu tenía solo 10 años. En la temporada 2019-2020, con solo 16 años, Ansu debutó con el primer equipo del Barcelona. Fue un momento histórico. Ese día, cuando entró al terreno de juego, el Camp Nou se levantó para aplaudir a un chico que demostraba una madurez futbolística fuera de lo común. Con 16 años y 298 días, se convirtió en el segundo jugador más joven en debutar en la liga con el club. Solo una semana después, marcó su primer gol contra Osasuna, convirtiéndose en el goleador más joven de la historia del Barcelona. La hazaña no terminó ahí. También se convirtió en el jugador más joven en marcar y asistir en un mismo partido de la liga. Y por si fuera poco, en la Champions League también rompió récords al ser el más joven en anotar un gol, un logro que consolidó un estatus como una de las mayores promesas del fútbol mundial. La prensa no tardó en volcarse con él. El futuro del Barcelona, el heredero de Messi, la joya de la Masía. Estos titulares llenaban las portadas de los periódicos deportivos en España y más allá. Los directivos del club también se deshicieron en elogios. Josep María Bartomeu, el presidente en ese entonces, lo describió como el jugador llamado a liderar una nueva era. Incluso Messi, en una entrevista, reconoció el enorme potencial de Ansu, diciendo que era un jugador especial, de esos que aparecen muy de vez en cuando. Pero no solo eran palabras. El club lo blindó con un contrato millonario y una cláusula de rescisión estratosférica, 400 millones de euros. Estaba claro que el Barcelona había puesto todas sus esperanzas en él, y los aficionados también. Cada vez que tocaba el balón, el Camp Nou contenía el aliento, esperando una genialidad. Ansu era pura ilusión. En 2021, tras la salida de Lionel Messi, el club dio un paso simbólico al entregarle el dorsal 10, un número que había sido usado por leyendas como Rivaldo, Ronaldinho y, por supuesto, Messi. Era un gesto simbólico, pero también una carga pesada. El dorsal 10 no solo representa calidad, sino también liderazgo y responsabilidad. Ansu aceptó el reto con una sonrisa y la esperanza de estar a la altura de las expectativas. Pero el fútbol puede ser cruel. En noviembre de 2020, en un partido contra el Betis, Ansu sufrió una grave lesión en el menisco de su rodilla izquierda. Aquello fue el principio del fin. La noticia cayó como un jarro de agua fría. Los medios informaron que estaría fuera unos meses, pero esos meses se convirtieron en una pesadilla. Inicialmente, se esperaba que estuviera fuera por unos pocos meses, pero las complicaciones en su recuperación alargaron su ausencia a más de 10 meses. 4 operaciones y más de 10 meses fuera de los terrenos de juego. Durante ese tiempo, las esperanzas de verlo volver a su mejor nivel seguían vivas. Incluso, el propio Ansu compartía en sus redes sociales mensajes llenos de optimismo, pero la realidad era diferente. La recuperación fue mucho más complicada de lo esperado. Cuando finalmente regresó, en septiembre de 2021, ya no era el mismo. Aunque mostró detalles de su talento, su explosividad y confianza parecían haber quedado en el pasado. Las lesiones, tanto físicas como mentales, lo habían mermado. Y es que en el fútbol de élite, perder un segundo de explosividad puede marcar la diferencia entre ser una estrella o un jugador del montón. En un intento por
recuperar su nivel, el Fútbol Club Barcelona decidió cederlo al Brighton and Hove Albion de la Premier League para la temporada 2023-2024. La cesión buscaba brindarle minutos de juego y menos presión mediática, con la esperanza de que pudiera reencontrarse con su mejor versión. La Premier League, con su intensidad y competitividad, parecía un terreno ideal para que Ansu se reencontrara con su mejor versión. Sin embargo, la experiencia en Inglaterra no fue la esperada. Ansu disputó 20 partidos con el Brighton, acumulando 800 minutos en total. Durante este periodo, anotó 2 goles y proporcionó una asistencia. A pesar de algunos destellos de su talento, su rendimiento fue inconsistente. El entrenador del Brighton, Roberto De Zerbi, llegó a declarar en una rueda de prensa que Ansu necesitaba esforzarse más y afirmando que con lo que estaba haciendo en ese momento no era suficiente. Fuertes palabras, ya que posiblemente Ansu estaba esforzándose al máximo, pero esas afirmaciones reflejaban la frustración del cuerpo técnico ante la falta de impacto del jugador en el equipo. Los aficionados del Brighton reconocieron su esfuerzo, pero también notaron que no era el jugador que prometía ser en sus primeros años. Esta es también la realidad de un jugador que no lograba reencontrarse con su mejor versión. Las lesiones continuaron siendo una sombra en la carrera de Ansu Fati. En noviembre de 2024 sufrió una nueva lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante 4 semanas. Esta lesión se sumó a una serie de contratiempos físicos que habían limitado su progresión desde el año 2020, acumulando más de 600 días de baja y perdiéndose más de 120 partidos oficiales. Al finalizar la temporada en el Brighton, Ansu regresó al Fútbol Club Barcelona con la esperanza de reintegrarse al equipo y recuperar su lugar. Sin embargo, la realidad fue distinta. Bajo la dirección del entrenador Hansi Flick, Ansu no logró convencer en los entrenamientos y su participación se vio reducida. En la temporada 2024-2025 apenas disputó 186 minutos en competiciones oficiales. Flick comentó en una entrevista: "Las lesiones han afectado su rendimiento. Necesita demostrar mejoras en los entrenamientos para ganarse un lugar en el equipo". Además de los problemas físicos, Ansu ahora enfrenta una competencia feroz dentro del propio Barcelona. La irrupción de nuevas estrellas como Lamine Yamal, quien a sus 16 años ya se ha consolidado como una pieza clave en el ataque, han reducido aún más las oportunidades para Fati. La directiva del Barcelona, consciente de la situación, comenzó a explorar opciones para el jugador. Con un contrato vigente hasta 2027 y un valor de mercado en descenso, se contempló la posibilidad de una nueva cesión o incluso una transferencia definitiva. La directiva está dispuesta a escuchar ofertas y varios clubes han mostrado interés, pero ninguno parece convencido de apostar fuerte por un jugador que ha perdido gran parte de su brillo inicial. La relación entre Ansu y el club se ha enfriado, y los aficionados que alguna vez lo vieron como el próximo gran ídolo ahora lo ven con cierta resignación. La incertidumbre sobre su futuro se hizo evidente. Lo que alguna vez fue una historia de esperanza ahora parece un caso más de una promesa que nunca se cumplió. Pero, ¿qué le depara el futuro a Ansu Fati? ¿Debería buscar un nuevo comienzo en otro club? Quizás un lugar donde pueda jugar sin la presión de ser el heredero de Messi. Aunque el futuro de Ansu es incierto, no se puede descartar un renacimiento. A sus 21 años aún tiene tiempo para reinventarse, encontrar un entorno menos presionado y redescubrir el amor por el juego. Pero la gran pregunta seguirá en el aire. ¿Podrá alguna vez cumplir con las expectativas que el mundo entero puso sobre sus hombros? Quizás la respuesta esté en darle tiempo, porque aunque el fútbol no siempre concede segundas oportunidades, la magia de Ansu aún podría resurgir si encuentra el lugar adecuado para volver a brillar. La historia de Ansu Fati es un recordatorio de cómo de frágil puede ser la gloria en el mundo del fútbol. Nos hizo soñar, nos ilusionó y nos rompió el corazón. Pero, como en el fútbol mismo, siempre hay segundas oportunidades. Desde aquí le deseamos lo mejor, porque el talento está ahí y las historias de redención son las que más nos gustan. Dejadnos vuestra opinión en los comentarios. ¿Qué pensáis del caso de Ansu Fati? ¿Creéis que podrá recuperar su magia? No olvidéis darle a me gusta y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.